Sabemos que lo mejor de las historias es su conclusión, por eso mira este video hasta el final, donde veremos cómo termina la historia de Jesús y Zaqueo de la serie que lleva por nombre No te quedes de espectador. Acompáñame. Hola, soy Amparito. Gracias por estar aquí viviendo la palabra. Y bueno, hoy llegamos a la conclusión de esta historia de Jesús y Zaqueo. Pero antes de pasar a nuestros dos últimos versículos, hagamos un recorderis de en qué quedó la historia. Entonces, la historia quedó en que el Señor fue a la casa de Zaqueo a compartir con él. Y ese amor tan grande que Jesús le mostró a Zaqueo al no despreciarlo ni señalarlo por todo lo malo que él había hecho, pues impactó la vida de Zaqueo y Zaqueo decidió pararse en medio de la reunión en la que se encontraba con el Señor Jesús y decir: Señor, yo voy a corregir todo lo que hice mal, voy a entregar la mitad de mi dinero a los pobres y voy a restituir a aquellos a los que había robado hasta 4 veces. Y ahí, en esto va nuestra historia. Entonces veremos qué va a acontecer, qué va a pasar con Zaqueo después de haber tomado esta decisión de corregir, de restaurar todo lo malo que había hecho. Así que vamos a leerlo, ya saben, de nuestro manual de la Biblia, cuya versión es, yo tengo acá, la Reina Valera. Primero lo vamos a leer de ahí y luego les voy a leer de la versión de la traducción al lenguaje actual, porque me gusta que les quede muy claro la palabra para que la puedan comprender muy bien. Y así la podrán aplicar a sus vidas. Bueno, vamos a leer los últimos 2 versículos, que son el 9 y el 10. Y dice así: Jesús le dijo, bueno, aquí Jesús le está respondiendo cuando Zaqueo se paró y dijo: Señor, voy a entregar la mitad de mis bienes y a los que he robado les devolveré hasta 4 veces lo que les robé. Entonces el Señor Jesús le responde y dice así: Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y aquí voy a parar antes de pasar al siguiente versículo, porque ya viene incluido aquí otro personaje que tal vez ustedes no conocen, y es Abraham. Seguramente han escuchado de él y ustedes dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver aquí con Zaqueo? Entonces vamos con la primera parte. Dice en la primera parte del versículo 9, hoy, dice el Señor Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? ¿Cómo será? Entonces se cumple literalmente esta palabra, porque resulta que el nombre de Jesús tiene un significado. Para el pueblo judío el significado de los nombres era muy importante y el significado del nombre de Jesús quiere decir Salvador. Entonces, imagínense, en esta historia que sucedió fue el mismo Señor Jesucristo que entró en la casa de Zaqueo, y él mismo por esto puede decir, hoy llegó la salvación a esta casa. Hoy está entrando el Señor Jesús en la casa de Zaqueo, es lo que le está diciendo y nos quiere decir en esta historia. Y así mismo pasa con nuestras vidas. Ya llegó la salvación a tu vida, alguien te habló de Jesús, tal vez no le hiciste caso, pero hoy, por medio de esta palabra del Señor te está diciendo, hoy llegó la salvación a tu vida y a tu casa. Esta es una explicación muy sencilla para esta frase, pero que queda muy bien para comprenderla. Y bueno, y la segunda frase, que es la que nos habla de Abraham, que dice,
por cuanto él también es hijo de Abraham. Recordemos que ellos estaban en medio de una reunión donde había mucha gente y no era gente, seguramente sí habían conocidos que aceptaran a Zaqueo y que también aceptaran al Señor Jesús, pero la mayoría tanto rechazaban al Señor Jesús por haberse metido con Zaqueo, tanto señalaban a Zaqueo por todo lo que había hecho. Entonces había allí mucha gente. Por esto el Señor Jesús dijo, él también es descendiente de Abraham. Abraham es uno de los patriarcas dentro del pueblo judío de mucha importancia. Y para que ustedes recuerden un poquito de quién estamos hablando, Abraham era el padre de Isaac. Esa historia que por allá tal vez ustedes han visto en una película donde el Señor le pide a Abraham que después de haberle dado su hijo, ese hijo tan esperado, tan anhelado, porque su esposa Sara era una mujer estéril y el Señor le había prometido que le iba a dar un hijo, y no solamente eso, sino que él sería padre de muchas naciones. Imagínense, pero si pónganse por un momento en esta situación, no podían tener hijos. Y cuando finalmente ya el Señor les concede eso, tienen a ese hijo tan esperado, tan amado, además de que ellos ya tenían edades no muy usuales para tener hijos, pasados los 100 años, entonces era impresionante. Y luego que el Señor le venga a decir, no, Abraham, resulta que yo necesito que me sacrifique ese único hijo que tiene. ¿Y qué hizo Abraham? Pues Abraham confiaba en el Señor a pesar de todo, a pesar que le dolía mucho, que tenía mucha angustia, mucho dolor, porque el Señor le dijo, tiene que sacrificarme a su hijo. Sin embargo, él nunca perdió la esperanza en el Señor y le hizo caso. Vemos en esta historia de Abraham y Isaac que finalmente Abraham obedeció, pero cuando ya él iba a extender la mano sobre su hijo para quitarle la vida, el Señor le dijo, no lo hagas, porque ya me doy cuenta que tú crees en mí, que me obedeces, he visto tu fe, y por esto también Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Qué tiene que ver con Zaqueo? El Señor está haciendo la referencia de que además que Zaqueo pertenece a este pueblo de Abraham, donde él es un patriarca, también se ve esa fe que Zaqueo finalmente tuvo en el Señor Jesús cuando él lo conoció y se abrieron sus ojos y fue totalmente transformado por el Señor Jesús. Esa es la única explicación, porque el Señor tiene ese poder de transformar vidas, así como así, simplemente con conocerlo, y en este tiempo con conocer de su palabra. Y con esto lo que el Señor Jesús quiso decir, ustedes pertenecen a la descendencia de Abraham, pues Zaqueo también, porque aunque él haya cometido todos estos errores, todos estos pecados, él también, Zaqueo también tenía oportunidad, como la tenían todos, como la tenemos todos nosotros delante de Dios. Todos tenemos esa oportunidad de salvación, de que la salvación llegue a nuestra vida y a nuestra casa. Y bueno, esto en lo que tiene que hacer referencia al versículo 9. Pero antes de concluir este versículo 9, no les he leído la versión de la traducción al lenguaje actual de este versículo 9, que se los voy a leer aquí, de mi celular, y dice así: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Entonces vemos cómo aquí todo es un poco más claro. Y bueno, ya con esto entonces podemos pasar al versículo 10, del cual les voy a leer primero de la versión Reina Valera.
Y el versículo 10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de una vez vamos a leer la versión de la traducción al lenguaje actual antes de que se me olvide. Y el versículo 10 en esta versión dice así: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Podemos encontrar que en estas dos versiones coinciden en dos cosas. El Señor Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué dice yo, el Hijo del Hombre? Entonces recordemos que el Señor Jesús era Dios. Él estaba allá arriba en el cielo, pero Él escogió hacerse hombre, vivir 100% como vivimos nosotros, todos los seres humanos, para poder dejarnos ese ejemplo, porque Él vivió totalmente como un ser humano, pero sin pecado. Y este es uno de los nombres por los cuales conocemos al Señor Jesús, porque el Señor Jesús tiene muchos nombres que tal vez hemos oído mencionar, como Adonai, como Emmanuel, como Cristo, como el Mesías. Y también el Hijo del Hombre es un nombre que el Señor Jesús se atribuía a sí mismo. Es como si en estos versículos, si cambiamos el Hijo del Hombre y ponemos y Jesús dijo, yo he venido por lo que está perdido. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Pues todos aquellos que no conocían al Señor Jesús. Y pasó esto en la historia de Zaqueo y también pasa actualmente en nuestras vidas. En ese tiempo fue el Señor Jesús mismo quien dijo, yo vengo a rescatar a los que se encuentran perdidos de alguna u otra manera, por alguna situación. En este caso, Zaqueo se encontraba totalmente perdido en sus pecados, en su ambición, pero él ya no quería vivir así. Entonces pensó que el Señor Jesús podría ser esa persona que lo podría ayudar por todo lo que él había escuchado. Y hoy en este tiempo también es así. A través de la palabra, de esta historia que estamos estudiando, entonces el Señor, por medio de este ejemplo que Él mismo nos dejó de amor, de que Él nos está diciendo que nos acepta, no importa lo que hayamos cometido, no importa los errores que tengamos, porque con Él comienza una nueva vida y todos esos errores y todos esos pecados quedarán en el pasado. Y por eso me gusta mucho la versión que nos da la traducción al lenguaje actual, que quiero que la volvamos a repetir para que nos quede muy presente. Me gusta mucho lo que dice, aquí dice, y yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Entonces, pienso que aquí está muy clara la palabra para nosotros, para hoy en día, porque la mayoría, todos, vivimos alejados de Dios. Yo vivía muy alejada de Dios. Y realmente esa vida que vivía antes sin Dios no me parecía una vida agradable, no era feliz, aunque hacía cosas que me traían momentos agradables, esos momentos pasaban y volvía otra vez las cargas, volvían otra vez los problemas, la desesperación, la tristeza, muchas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor nos busca, que el Señor nos llama para que Él haga un verdadero cambio de transformación en nuestras vidas. Siempre decimos, por ejemplo, que queremos tener paz, tranquilidad y decimos, ay, a mí me gustaría estar con mucha tranquilidad todo el tiempo, no afanarme por los problemas, por las cosas rutinarias, y es así.
porque una vez que uno conoce al Señor, sí, yo no estoy diciendo que los problemas desaparecen, no desaparecen, porque a través de los problemas y las pruebas vamos a aprender mucho, nos vamos a fortalecer, pero ¿cuál es la diferencia? Que es con el Señor Jesús, que hay solución, encontramos esa guía, encontramos esa paz, y cuando tenemos paz pues podemos solucionar las cosas de una manera mejor. Entonces, bueno, miren esta historia tan maravillosa, cada parte la pueden ir viendo, pueden irla aplicando a sus vidas, y finalmente así como el Señor Jesús cambió la vida de Zaqueo, puede cambiar la nuestra. Recuerden, mire, parecía que Zaqueo era el que estaba buscando a Jesús, pero no, Jesús ya tenía en su plan encontrarse con Zaqueo, porque Jesús lo amó a pesar de todo lo que él era, y quería que él tuviera esa salvación para su vida, que no se quedara toda la vida con lo vano, lo superficial, como lo es el dinero, que no se quedara tampoco con esa carga de pecado sin tener una oportunidad. Y esta oportunidad se la dio el Señor Jesús. Recuerden que el Señor Jesús dice en su palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Espero que cada parte de esta historia haya aportado a sus vidas. Miren, yo me identifico con Zaqueo porque era una persona normal que estaba ya haciendo cosas que a mí me parecían bien, pero que finalmente no me llenaban totalmente mi vida, no encontraba esa satisfacción, y solo Zaqueo la vino a encontrar con Jesús. Igualmente yo la encontré y quiero que ustedes la encuentren. Espero que les haya gustado mucho esta historia. Lo importante es que la hayamos entendido de una manera sencilla y que la podamos aplicar a nuestra vida. No dejemos la palabra ahí guardadita, porque la palabra ahí guardadita solita no va a hacer nada. Pero si la aplicamos a nuestra vida, es una palabra que tiene un poder de transformación por medio del Señor Jesucristo. Bueno, y no se preocupen si se perdieron las primeras 3 partes de esta serie. Aquí en la cajita de información les voy a dejar el link para que las puedan encontrar. O también pueden encontrar mi canal a través de YouTube, donde encontrarán esta serie buscando como Amparito Viviendo la Palabra. No olviden darse una pasadita por mi Instagram, donde me encontrarán como Amparito BP. Allí hay otra clase de contenido que también pueden disfrutar. Bueno, y ya que terminamos esta serie, me gustaría que me dejaran sus comentarios. No sean tímidos, escríbanme, y en el próximo video estaré leyendo algunos de esos aportes, así que anímense a dejar allí su opinión. ¿Qué les pareció? ¿Qué aportó a su vida? ¿Qué fue lo que más les gustó o qué fue lo que no les gustó? Porque aquí estamos abiertos a las opiniones. Y ya saben que la mejor forma que ustedes nos pueden ayudar en este canal es suscribiéndose al canal, ahí en el letrerito rojo, tocando la campana para que YouTube les envíe la notificación de un nuevo video. Compartan con sus amigos, con sus familiares, para que así esta palabra de Dios pueda llegar a más personas y pueda transformar sus vidas. Nos veremos la próxima semana. Bendiciones para todos.